Nico Bour, muy buenas. Muy buenos días. Bueno, CEO actualmente en Codely.tv, Codely con y.tv, ex CEO y co-founder de Ubinum, 11 años empujando en un e-commerce de vinos y ahora en Codely, que es un salto a formación para programadores. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste del vino o del e-commerce en general? No, no, del vino no me canso nunca, ya se ve aquí detrás, como tengo unas cuantas botellitas, nunca faltan en mi casa. No, no, no me he cansado, aparte soy hijo de familia bodeguera en el sur de Francia, así que el vino formará parte de siempre de mi ADN, ¿no? Y de mi familia. No, básicamente yo creo que cuando decides cambiar de proyecto, lo más fácil es reutilizar todo lo que ya has aprendido, ¿no? Es decir, y a mí me apetecía, después de 11 años, que son muchísimos años, yo mi récord en una empresa era 1 año y medio, 2 años, así que 11 años para mí es una barbaridad. Me apetecía hacer un reset y no volver a empezar porque sigue siendo e-commerce, aunque diferente por suscripción y tal, pero me apetecía hacer un reset y volver a empezar y volver a aprender, ¿no? Entonces creo que volver a aprender es algo maravilloso y nunca es tarde para seguir aprendiendo. Mi idea es hacer un recorrido, ¿no? Por tu experiencia en Ubinum, porque al final lo habitual es que la gente piense mucho en los principios, ¿no? Es decir, ok, hay que montarse un e-commerce, que esto es tendencia, pero no suele pensar tanto en los finales, en lo que son las estrategias de salida de un proyecto, ¿no? De si esto va mal o si me canso, si me aburro, ¿cómo va esto? ¿Cómo se cierra un e-commerce o cómo se vende, como fue un poco este caso, ¿no? Por abrir un poco boca, porque haremos un poco esta revisión, ¿cómo fue tu salida? ¿Satisfecho o frustrado? Bueno, yo creo que satisfecho al 200%. Es decir, creo que hay mucha gente que dice que uno nunca se arrepiente de vender cuando tiene la oportunidad y muchos se arrepienten de no haber vendido cuando han tenido la oportunidad, ¿no? Y eso creo que es totalmente cierto. Mientras en ese sentido estoy súper contento. Porque creo que justamente hemos hecho un proceso muy, muy, muy correcto, muy, muy sano, y se ha hecho la transición que se tenía que hacer pues para que mi salida fuera lo más correcta posible y que me sintiera bien conmigo mismo y frente a los que me han comprado. Con lo cual, en ese sentido, nada que decir. Lo veremos más adelante. Porque voy a hacer un poco seguimiento, ¿no? De un artículo tremendo que publicaste en Medium, en tu Medium personal, que lo dejaremos en notas por si alguien quiere revisarlo, donde cuentas un poco toda la historia, ¿no? Del proyecto. Viajamos entonces para empezar a 2008. En aquel momento trabajabas en eDreams, pero decías que eso no te llenaba, ¿no? Al final yo leo eso y lo que pinta es el perfil de emprendedor nato, de que le gusta empezar cosas pero no quedarse demasiado tiempo, y lo que te encuentras es que emprendiste y lo que decías, ¿no? Aguantaste 8, 11 años, ¿no? Y siendo emprendedor nato, claro, me generaba la duda de por qué había sido el vino. Ahora lo entiendo más, ¿no? Te venía un poco de familia la parte del vino, ¿no? Correcto, sí, 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 el vino de mi familia. Quise mezclar la parte más personal y la profesional, porque yo sobre todo vengo del mundo digital, del mundo online, ¿no? Siempre había hecho, siempre, toda mi carrera la he hecho en el mundo digital. Y entonces decidí unir las dos cosas. No sé si es una buena cosa, pero bueno, es lo que hice. Al final, cuando tú quieres emprender, o yo por lo menos en el 2000, hace un montón ya, en el 2000, 2008, tenía 200.000 ideas al día, ¿no? Y mi cabeza era un torbellino y era incapaz de centrarme en nada. Y creo que justamente una de las grandes dificultades cuando uno quiere emprender es justamente eso, que te quedas, bueno, que tienes que tomar una decisión. Y entonces al final, oye, pues tengo una Poner decisión, foco, ¿no? poner foco en una idea, trabajarla y en ese sentido ver si esta idea tiene futuro y a partir de ahí meterle caña. Y eso es básicamente lo que hice. ¿Podría haber sido esta? Como podría haber sido otro, ¿no? Al final lo clave es la ejecución y bueno, y empezamos con esto y al final un poco la idea con la cual empezamos no tiene nada que ver con la idea con la cual acabamos, con lo cual eso tampoco quiere decir gran cosa. Y teniendo ese perfil de emprendedor inquieto, 11 años en el mismo proyecto, ¿no te quemó en el proceso? Es decir, ¿no hubo ventanas a los 3 años, 5 años que decías, salto de aquí o estabas demasiado atado ya? Bueno, es una buena pregunta que creo que nunca me han hecho antes, así que bueno, felicidades por la pregunta. A ver, si te soy honesto, sí, hay momentos en el cual lo más fácil es, no sé si la palabra es dejarlo, pero decir, oye, son muchos años, mucho esfuerzo, pero justamente creo que uno de los elementos más importantes de un emprendimiento es la tenacidad, ¿no? Es decir, el compromiso. Creo que hay otra vez otro post buenísimo de Iñaki Arrola, ¿no? De poner las fechas de
¿cuántos años necesitas para vender una compañía? Si ese es el hito, ¿no? Mm. Pues creo que lo mínimo, sin contar la nevera roja, que es un caso muy excepcional, son de mínimo 8 o 9 años, ¿no? Entonces, normalmente está más bien entre los 10 y los 12 años para poder, digamos, hacer crecer tu compañía, tu marca, tu servicio y poder vender la compañía y tener un éxito, ¿no? Entonces, wow, es un salto bestial, 10 años en una compañía dándole caña. Yo siempre digo que emprender es como hacer una maratón, pero siempre corriendo los 100 metros lisos, ¿no? Nunca paras. Corres mucho, pero nunca paras, ¿no? Entonces, eso es cansino de sí, pero compromiso con mis socios, los co-founders, ¿no? Y compromiso con socios inversores y con todos y con el equipo. A veces lo podías pensar, pero bueno, esto lo quitabas de la mente y seguimos a ello y lo seguimos dando todo, ¿no? Entonces, al final recapacitas en cualquier momento de duda. Por si alguien no ubica, no conoce mucho Ubinum, cuéntanos cómo nació el proyecto y cómo acabó cuando tú saliste de él. Básicamente, cuando decidimos montar el proyecto, 2008, Facebook existía, me voy a poner muy carta, pero Facebook existía. Casi. Pero Facebook era muy famoso, o empezaba a ser muy famoso en las universidades americanas, pero no era nada no era ningún proyecto global, no había Instagram, había mucho MySpace, habían otras redes sociales, Twitter empezaba a pegar. Pero Twenty por aquí. No era ni de coña lo que es hoy el mundo a nivel de redes sociales. Entonces, y había mucho auge en ese momento de las redes sociales verticales, ¿no? Es decir, por algún tema en concreto, generar una comunidad para hablar de un tema, ¿no? Entonces, un poco la idea con la cual empezamos el proyecto era mucho una red social en torno al mundo del vino, ¿no? Entonces, generar comunicación, debates y a partir de ahí ganar dinero pues, con servicios extra o con elementos publicitarios. Después de un análisis de mercado nos dimos cuenta que esto pues, no iba a funcionar y entonces ya lo movimos haciendo un símil a lo que es un TripAdvisor del mundo del vino, ¿no? Era intentar crear pues, una comunidad pero más enfocada al producto y a partir de ahí el modelo de negocio era lo que es conocido como la afiliación, ¿no? El modelo anterior a TripAdvisor, que era si tú te interesabas por un producto, entonces automáticamente te enviábamos a una tienda para que acabases de comprar el producto y entonces nosotros cobrábamos una comisión de esas ventas, ¿no? Y así es como empezamos y así es como casi nos estampamos, ¿no? Porque básicamente al cabo de un año y medio nos dimos cuenta de que esto no funcionaba, ¿no? Teníamos un modelo de negocio basado en 3 KPIs muy claros, ¿no? Captación de tráfico, clic en botón de me interesa el producto y la tasa de conversión en la tienda afiliada, pues entonces, y este último KPI, pues no funcionaba, ¿no? Teníamos un objetivo de más o menos en el business plan de un 3% de tasa de conversión y el 3% era alto, además. Bueno, pero la gente ya había clicado en me interesa el producto. Entonces, sí, iba convencida. Sí, el funnel ya estaba encaminado, ¿no? Sí. Pero la tasa real, o la tasa que teníamos nosotros, era de un 0,3%, ¿no? Entonces, era un 90% inferior. Entonces, el primer KPI iba bien, el segundo KPI iba bien, el tercer KPI era desastroso. Y era el KPI más jodido, porque no podíamos cambiar la usabilidad o la marca de las tiendas afiliadas. Yo no me puedo meter en terreno ajeno, ¿no? Entonces nosotros, cuando empezamos el proyecto, dijimos, nunca haremos e-commerce. Y al final empezamos el business y al cabo de un año dijimos, wow, o hacemos algo o nos vamos a morir. Entonces decidimos, oye, pues vamos a cerrar el círculo y vamos a convertirnos en un marketplace. Cuando en 2008 la gente no había marketplaces. Ahora todo el mundo hace marketplaces, pero había Amazon, eBay y 2 más. No había nadie más en el mundo. Entonces, pues cerramos el círculo, pero forzados por las circunstancias, escuchando al mercado, escuchando el data. Y así es como poco a poco pues fuimos pues llegando al modelo, aunque después también nos liamos en otras cosas. Pero así es como fue esa evolución, al marketplace de vinos y después de vinos y destilados a nivel europeo. Entiendo que igual lo pillasteis demasiado pronto, ¿no? Lo que a veces se dice de las startups de el time to market fue demasiado acelerado y además en un sector tan tradicional depender de terceros cuando igual no había webs muy bien hechas, ¿no? En aquel momento correcto. de vino, pues que lo típico, la gente llegaba, no se encontraba una buena experiencia, decía, bueno, me lo apunto, pero lo compro en tienda y se perdía la trazabilidad de la conversión, así que era como, mira, o me monto yo un buen e-commerce o esto no va a tirar, ¿no? Correcto. Sí, quizás el time to market era un poco demasiado pronto.
creo que lo que hicimos bien para compensar eso, y lo que desgraciadamente creo que hacen muchas compañías o startups, es ahí meter el gas en cuanto a marketing. Y nosotros siempre hemos sido extremadamente cautelosos en la inversión en marketing, siempre y cuando no tuviéramos un retorno muy rápido. Es decir, nunca hemos, no sé, esos famosos lifetime value superior al coste de adquisición, en ingresos esperados a 2-3 años vista, lo cual a mí me parece extremadamente complicado y extremadamente peligroso. Entonces, muchas empresas se han metido una hostia. Por ejemplo, las empresas de couponing, ¿no? Las famosas empresas de couponing que hace unos años eran como el Eldorado de Internet, ¿no? Y así pues se fueron todas calgarete, ¿no? Casi todas, esperando ese retorno futuro, ¿no? Entonces nosotros siempre fuimos en el sentido un poco más conservadores, invirtiendo más en el producto tecnológico y producto del vino, más que volvernos locos, y eso lo que nos hizo fue esperar a que el mercado acompañase. Lo que pasa es que, claro, cada año decían, no, este año es la apertura del e-commerce del vino, ¿no? O como la apertura del e-commerce de los supermercados. Sí, pero cada año era la apertura, pero la apertura no llegaba nunca, ¿no? Entonces, sí que nos permitió, y ahí sí que ahora hablando más en serio, sí que nos permitió posicionarnos, coger relevancia, construir relaciones. Y después, cuando los grandes, ¿no? Los grandes retailers más tradicionales, pues el Corte Inglés, Carrefour y ya los grandes onliners, pues tipo Amazon y tal, se metieron en la industria, esto realmente empezó a despegar de verdad. Pero estamos hablando que desde el nacimiento pasaron 6 años. Entonces, fueron 6 años picando piedra, ¿no? Pero bueno, lo mismo le está pasando a los e-commerce a día de hoy, que han dejado de estar de moda durante años y ahora con todo esto del tema del COVID han pegado un petardazo y ha sido ganar 4 o 5 años de golpe. Pues mira, pues claro, es así, es decir, nadie puede prever el futuro. Revisando tu historia, ¿no? Y comentando esto que decías de los conservadores en la inversión, esos primeros años, estos 6 años iniciales, parecían como una carrera constante en busca de inversión, ¿no? De necesitar fondos. ¿Eso no supone mucho desenfoque? Es decir, sobre el producto en sí, ¿no? Es decir, que al final no puedes estar pensando en cómo vender el mejor vino, en cómo vender la mejor web, porque estás pensando en hablar con inversores, ¿no? Esto sé que, claro, es difícil porque la pasta hace falta, pero la pregunta si a toro pasado, que siempre es muy fácil, es si habrías intentado una aproximación igual más bootstrapping, ¿no? Que se le dice ahora, eso de más sostenible. Nuestro caso fue un bootstrapping, es decir, sí que hicimos 4 rondas, aunque la última fue muy pequeñita. Para el bootstrapping de 4 rondas. Sí, pero haber levantado 2, tal como están a día de hoy el tema, es decir, haber levantado 2 millones en 10 años de compañía, teniendo un equipo cuando vendimos de 25 personas y siempre hemos tenido un equipo de más de 15 personas desde el año 3 o año 4, no es, sinceramente, es muy poco dinero. Es decir, no hemos levantado mucho dinero. Sí que es cierto, es decir, ¿desenfoca? Sí, claro que desenfoca, evidentemente. Eso es más el rol el rol mío, ¿no? Que es una parte de mis funciones, obtener, digamos, financiación de cualquier forma que exista, ¿no? Sea bancaria, sea de inversores y tal, para que la empresa siga su rumbo, ¿no? Lo que desenfoca no es hacer la ronda, porque nuestra primera ronda tardamos 3 meses en cerrarla, fue muy rápido. Eso no, y la segunda fue 1 mes, se fue rapidísimo. Porque sobre todo reinvirtieron los inversores que ya existían, más alguno nuevo, pero fue pim pam, es decir, fue súper rápido. ¿Pero por qué? Porque la empresa iba muy bien. Entonces, en ese sentido, pues cuando hay confianza y los datos acompañan, todo es fácil. El problema es cuando las cosas no van tan bien. Entonces, ahí es donde nos ocurrió en la tercera ronda, ¿no? En la tercera ronda, esa sí que fue bastante más traumática porque tardamos 1 año, casi 1 año en cerrarla. Los resultados no eran malos, pero no eran lo suficientemente buenos como para atraer nuevos inversores, porque teníamos que traer nuevos inversores a la compañía. Acompañaban los actuales, pero teníamos que traer lo que se llama un lead investor, uno nuevo que acompañara fuertemente a esa ronda de capital. Y claro, cuando tú tienes en ese momento 40, 45 nos o 50, ya no me acuerdo cuántos tuve, eso mina un poco, digamos, a nivel mental. Psicológico. ¿No? Psicológico, mental. Eso es duro, ¿no? Pero bueno, oye, hay que seguir y hay que seguir. Y sobre todo hay que seguir con el negocio, porque lo que puede hacer cambiar la dinámica es que el negocio evolucione positivamente
y que eso hace cambiar los mindset, ¿no? Es decir, lo que opinan los potenciales inversores. Y entonces, en ese sentido, pues llegó un momento en el cual el negocio empezó a volver a traccionar y encontramos un nuevo lead investor que confió en nosotros, ¿no? Y claro, y estuvimos a 1 o 2 meses de no poder pagar nóminas, ¿no? Cuando teníamos algunos inversores que nos decían, oye, pues lo mejor será que echéis a 50% de los empleados o más y así aguantáis 6 meses más, ¿no? Pero bueno, son decisiones que hay que tomar. Nunca tomamos esa decisión, por suerte, porque no creíamos en ella. Pero bueno, nos la jugamos. Pero bueno, nos la jugamos como se la juegan, creo que el 90% de las startups. Entonces, tiene mucho de locura todo esto, ¿no? Madre mía. En 2014, que es esos 6 años que decías de picar piedra, erais líderes en España, pero aún así aún no erais rentables. Es decir, que era el rollo de no es suficiente. O sea, yo me pongo en tu situación, estás 6 años ahí dándolo todo y que tener entre manos, porque al final es esto que a veces se dice de presumir de ser un crack hasta que cierras, ¿no? A veces con las grandes startups. Esto es, ostras, vino un qué productazo y tú por dentro saber, joder, llevo 6 años aquí empujando y esto sigue en pérdidas. ¿Eso no es muy frustrante? No, porque nosotros, como marketplace que somos, lógicamente, una de las cosas malas del marketplace, que son pocas, pero una de las malas claramente es tu poca marginalidad. Entonces, al final, si tienes poco margen, tienes que ser un negocio de mucho volumen. Entonces, nosotros ya entendíamos que teníamos que llegar a una cifra X de volumen de negocio para poder empezar a ser rentables. Entonces como el e-commerce del vino era tan pequeño en España, ya éramos conscientes de que no bastaba con ser muy fuerte aquí. Es decir, lo que teníamos que es atraer consumidores extranjeros de otros países y que cuando el mercado nacional empezara a despegar, pues entonces ya podíamos capitalizar y ya podíamos empezar a ser rentables. No, es decir, no me parece frustrante porque entendíamos... Porque de algún modo sí que veías claro el camino, por lo menos. Veíamos claro el camino. Había una evolución. Otra cosa es que tuviéramos el tiempo y el dinero para poder llegar a ese camino, ¿no? Y que al final lo conseguimos. Quizás tardamos 2 o 3 años más, pero bueno. También es cierto que en el mundo startupero hay mucho, no sé si la palabra es ego o no sé cuál es la palabra correcta, pero que se habla mucho. Seguro que es ego. Se habla mucho de ingresos, pero se habla poco de beneficios, ¿no? Entonces, y creo que en los últimos 2 años eso está cambiando. El mundo inversor ya no está tan interesado en hacer hinchar el globo, en hinchar la facturación, sino que lo que le importa es que haya empresas rentables, que al final es la economía de toda la vida, ¿no? Generar empresas con EBITDA positivo, con cartera de clientes, con recurrencia, con marca, y no tanto en gastar para hinchar el número de arriba. Y eso es bueno, y eso es sano. Entonces, creo que como todo nuevo sector, el sector se está reencontrando con elementos más tradicionales, ¿no? Y eso al final pues es súper positivo, ¿no? para todos, ¿no? Y para la industria. Y también para el emprendedor, porque a veces el emprendedor se puede estar equivocando y forzado a tomar una serie de actuaciones porque le están presionando para captar mucho dinero y hacer muchos ingresos. Pero claro, yo siempre digo una cosa, es ¿quién paga aquí? Esto funciona hasta que alguien te pague la fiesta. En el momento que alguien te corta el grifo y tú no has tomado las decisiones correctas para ser una empresa rentable, estás solo. Entonces, está muy bien que te digan cosas, pero el emprendedor tiene que seguir su camino. Sí, te hinchan la oreja con muchas cosas, pero tú sigue tu camino, que al final el barco es tuyo. Entonces, es complicado. Es complicado. El camino tocó positivo en 2017, ¿no? 8 años desde la fundación a pleno rendimiento. Ajá. Claro, 2017 dices, vale, hemos tenido que esperar mucho, ahora estamos en rentabilidad. Podría haber sido, ya está, ¿no? En plan de, ahora solo toca seguir gestionando el barco, ¿no? Seguir que esto siga creciendo poco a poco. Pero parece como una droga, ¿no? En plan de, ahora que tenemos esto, vamos a por el siguiente reto. Y como que no te conformabas con la simple rentabilidad. Esto yo lo entendería si en el plan de negocio se dijese, esto es o crecer o morir, ¿no? Pero en tu caso ni siquiera parecía eso, ¿no? Era o somos la reina del mambo o yo autoempleo no es lo que busco. No me motiva, ¿no? Correcto. Bueno, esto fue igual que mis 2 socios, ¿no? Los Alberts.
tuvimos una discusión, me acuerdo perfectamente, en una terraza. Ahora las terrazas que todos soñamos como buenas terrazas, pues en este momento COVID, pues es una conversación de terraza en el típico menú de mediodía, ¿no? Al lado de nuestras oficinas y en plan, oye, vamos a ser un poquito transparentes. ¿Y qué queremos ser de mayores? Sí, no, ya no es ni tanto de esto, es decir, cómo estamos personalmente hablando, ¿no? Es decir, estamos agotados, estamos a full, ¿qué queremos hacer los próximos 3 años? Y entonces ponemos las cosas encima de la mesa, ¿no? Y hablamos muy sanamente, porque al final nos llevamos fantásticamente bien, somos muy buenos amigos y al final pues tenemos la confianza para hablar, ¿no? Y al final un poco, hablando de esto, nos dimos cuenta de 3 o 4 cosas, es decir, nos dimos cuenta de que este negocio iba muy bien, en el sentido porque por fin habíamos conseguido la rentabilidad y nos permitía tener, un buen horizonte futuro, pero más como autoempleo en el sentido de que empezábamos a ver competidores muy grandes que estaban entrando en el mercado, como Amazon y como algún otro pure player que había levantado mucho dinero. Y teníamos claro que si tenía sentido seguir en este mercado, teníamos que pegar un estirón mucho más fuerte, ¿vale? Y entonces, si no, iba a ser un autoempleo. Un buen autoempleo, quizás, pero sinceramente, no era lo que queríamos. Ni yo, segurísimo, ni mis socios. Entonces, dijimos, bueno, pues este no es nuestro camino, ¿no? Segundo camino, vamos a levantar pasta. Pero, otra vez, el dinero no lo compra todo, ¿no? Y al final nosotros necesitamos otros conocimientos a nivel de logística, más a nivel del producto del vino, salir un poquito de lo que era nuestro negocio. Y no digo que no podíamos comprar ese conocimiento, comprar talento, pero sin duda veíamos que era como volver a empezar, ¿no? Y después de 10 años, volver a empezar o 9 años, volver a empezar, no es sencillo. Es decir, tienes que... y aparte teníamos muy bien controlado a nuestros inversores, porque teníamos un contrato que nos daba mucho poder. Y entonces, si levantábamos una ronda grande de unos cuantos millones, básicamente lo que iba a cambiar era todo dentro de la compañía. Íbamos a ser muchísimo más dependientes de los inversores y a nivel contractual íbamos a estar pues totalmente mañatados, ¿no? Entonces, después de 10 años, ¿queremos estar mañatados de una forma que no lo hemos estado en los 10 años anteriores? Es como, wow, es decir, no lo veo. Y la tercera opción, y la más lógica, es, a ver, entendiendo que la segunda opción es la buena, porque es lo que queremos para nosotros, para la marca y para los empleados, ¿por qué no nos intentamos aliar con alguna empresa grande, enorme, que tenga nuestra misma visión? Y eso es lo que planteamos, ¿no? Y dice, oye, pues vamos a muerte al mercado y porque ahora que la empresa es rentable, ahora que la niña se convierte bonita, vamos a intentar buscar una alianza en el mercado, sea una joint venture o sea una venta de una compañía, ¿no? Y eso al final es la decisión que tomamos. Sí, pero fíjate, ¿no? Porque una joint venture, ok, os mantendría el control, pero la venta no deja de ser eso que decías que no os gustaba de esa gran ronda de inversión, ¿no? Si hacéis una gran ronda de inversión, entran con 40 millones y te diluyes. Entonces tienen más poder que tú, obvio. Si vendes a Pernod Ricard, oye, también pierdes el control porque manda Pernod Ricard, ¿no? Sí, lógicamente. Y eso entendíamos lo que era, ¿no? Es decir, pero lo asumimos, lo decimos, es decir, yo creo que cualquier empresa o cualquier proyecto, sea el que sea, tiene sus momentos. Y entonces nosotros entendíamos que para el proyecto, para la marca Ubinum, era mejor, mucho mejor, que el proyecto pasara a otras manos para cambiar totalmente la evolución del negocio. O sea, nosotros habíamos llegado a un momento que, no, tenemos que pasar al siguiente nivel. Y entonces el siguiente nivel tenía que ser aliarse con otra compañía, ¿no? Y entonces nada mejor que Pernod Ricard en este caso, que fue quien nos compró, porque eso al final es una de las 2 empresas más grandes del sector, una empresa que factura, creo que son 13.000 millones y que gana más de 1.000 al año, ¿no? Entonces, una empresa muy rentable, muy bonita y con unas grandes marcas. Entonces, bueno, había mucho fit, ¿no? Ahí normal, tú dices, gana 1.000 millones al año, pasta para comprarnos tiene. Esto me interesa. Sí, no, eso es el problema. No, el tema es que nos quisieran comprar y a unas condiciones que nos encajaran.
Entonces, ahí, por aquel tema que teníamos para el podcast, ¿no? Que sería, estas 3 salidas son en las que se dibujaban, ¿no? En plan, salida de continuidad, autoempleo, de mira, somos rentables, vivimos tranquilos y los inversores, a partir de ahí empiezas a repartir cierto beneficio y están contentos o relativamente contentos. Simplemente dibuja la amenaza de que alrededor haya otros nuevos, más grandes, con más inversión y que al final te maten. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? ¿Correcto? La segunda sería el busco una ronda grande, la lidero, me convierto en el Pernod Ricard del siglo XXI, pero eso significa crecer muchísimo, cambiar mucho el estilo de empresa que teníais hasta ese momento. Y la tercera era buscar una joint venture o un comprador de una de esas empresas tradicionales que ya tenían ese otro conocimiento y que pudiesen aportároslo y vosotros aportarle a ellos lo que ellos no tenían, que era la modernización, digamos, ¿no? No, y correcto, y cuidado, y pongo 2 elementos más complicados en el punto 3, era que uno, los pure players digitales no eran tan grandes, con lo cual era difícil que me comprasen, ¿vale? Sí. Lo cual me hacía reducir mucho el espectro. Y en cuanto a empresas, lo que se llama industriales, es decir, del sector, más tradicionales, pues tampoco habían tantas grandes. Y lo que es peor, ninguno había comprado una empresa digital. Entonces, Claro. fuimos, te diría, casi de los primeros a nivel mundial y a partir de ahí, en 2 años han habido como varias operaciones más, pero fuimos los primeros a nivel mundial que hubo una operación en la cual un gran grupo comprara un pure player, ¿no? De lo cual no empezábamos bien, ¿no? Esa tercera vía, ¿no? No la empezábamos. Era abrir el melón, es decir, nadie lo había hecho nunca, tenemos que ser nosotros los que consigamos esta operación para que después otras les copien y hagan el mismo movimiento, ¿no? Sí, pero al final es lo de siempre. Si tú te quedas sentado en tu silla esperando que las cosas pasen y no, pero como nunca ha pasado, pues no lo hacemos. Hostia, pues no, tío. Puede ser que estadísticamente no tengas todos los puntos a favor, pero nosotros veíamos que estaba empezando a llegar el momento en el cual habían cosas que tenían que pasar. Lo que pasa es que, claro, es más fácil cuando ya hay casos que hayan pasado en el mercado. Pero bueno, dijimos, esa es la nuestra. Vamos a muerte y a ver qué nos encontramos. ¿Y cómo se hace eso de ponerse en el mercado? Vale. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo, pues, puedo explicar la mía, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros, primero, lo que teníamos claro que es el que nos iba a comprar no iba a ser español, porque en España nos conocía todo el mundo. Entonces, ya sabíamos que por volumen y por visión y tal, no podía ser alguien español. Entonces ya desde empezada, ya, vale, pues el marco de alguien comprado puede ser internacional. Perfecto. Pero internacionalmente nos conocen muy poca gente. Entonces, aunque 50% de las ventas o 60% venían del extranjero, nos conocía poca gente. Vale, entonces dijimos, vale, pues nos tenemos que dar a conocer. Tenemos que presentar la compañía, los números, cuál es nuestra visión a medio y largo plazo y a partir de ahí empezamos. Entonces, teníamos 2 opciones. O lo hacíamos nosotros, los fundadores, ¿vale? O en mi caso yo, pues intentando liderando este punto, o contratábamos una compañía especializada para eso. Entonces, la primera opción, hacerlo nosotros, dos temas. Nunca lo habíamos hecho, con lo cual probablemente, no digo que no lo podamos hacer, pero nunca lo habíamos hecho, con lo cual no teníamos muy claro cuáles eran todos los procedimientos más correctos. Y 2, volviendo a lo que me decías desde del desfoco del momento ronda en inversión, wow, eso sí que era desfoco tremendo, porque la inversión de tiempo, energía en esto iba a ser brutal. Entonces dijimos, wow, eso no nos compensa. Entonces dijimos, vamos a buscar una empresa que esté especializada en estos temas y que compartamos pues forma de ser, cultura, visión y donde nos sintamos cómodos trabajando. Pues bueno, estuvimos tanteando 3 o 4 compañías, lo que en la jerga esta se llama una boutique M&A, es decir, es una empresa especializada en operaciones M&A, pero que tenga un foco de compañía que esté alineado con la nuestra. Porque al final, esto es lo de siempre. Es decir, cuando tú trabajas, hago un símil con el tema de tus banqueros, ¿no? Da igual con qué banco trabajes. Lo que es importante es el banquero, es decir, con quién trabajas y qué esfuerzo va a hacer por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo traspaso esto al mundo del M&A, si yo voy a hablar con empresas gigantes de que se dedican a esto, pero que solo hacen operaciones de 100, 200 millones, por poner un ejemplo, van a poner a un junior que lleve mi cuenta y que esa persona, pues aunque tenga muchas ganas, no es una persona relevante, no va a morir por mí. Yo tengo que encontrar una persona que esté totalmente alineada a mi visión y que, oye, lo va a dar todo. Entonces, básicamente encontramos una compañía
que pues, encajamos súper bien y el proceso, wow, no es pequeño. Es decir, tardamos como 3 meses en que entendieran el negocio, entendieran el plan financiero, lo construyéramos de nuevo, hiciéramos todo un documento de trabajo, identificáramos a los 50 compradores potenciales a nivel mundial y a partir de ahí, boom, empezábamos la ronda de contactos, ¿no? Eso lo lideraban ellos. Entonces, y eso ya fueron 3 meses intensos, ¿no? A partir de allí empezaba esa ronda de tanteo, ¿no? De darnos a conocer y a partir de ahí, pues, oye, pues había gente interesada, pues ya empezábamos a tener unas pequeñas conversaciones y claro, digamos, desde que empezamos a cerrar con esta compañía de Boutique M&A hasta que cerramos, pasaron 18 meses. 18 meses. Eso es muchísimo tiempo. Es decir, es una barbaridad de tiempo. Año y medio. Sí que es cierto que a lo mejor había semanas donde no pasaba nada, pero bueno, estaba ahí el tema. Es decir, el tema estaba ahí, ¿no? Entonces, normalmente un proceso dicen que tarda entre 9 meses y 1 año. 18 meses tardábamos, ¿vale? Entonces, y de esos 18 meses, pues te diré que 8 o 9 ya fue con la empresa que nos compró entre negociaciones, due diligence, renegociaciones, wow, es una intensidad bárbara. Y aparte un elemento aún más complicado, que es el tema de no poder decírselo al equipo. Creo que es uno de los elementos... Es que era lo que estaba pensando, son 18 meses de no decirle a nadie que estás en esto. Correcto, entonces, porque al final cuando tú eres una startup y quieres levantar pasta, si tú se lo comunicas al equipo, el equipo dice, pues lo normal, ¿no? En el mundillo. Es decir, vale, pues más dinero, pues para hacer más de la compañía, bla, 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 perfecto. Pero claro, cuando tú le dices a alguien la palabra vender a un de tu equipo, por muy tranquilo que esté, él va a empezar, wow, ¿y esto qué significa para el futuro? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a cerrar la empresa? Perdona, van a eliminar puestos de trabajo, van a coger gente de la gente que nos compra. Claro, de la gente, y es lógico, tiene dudas. Entonces, al final, como también necesitamos preparar mucha información y no sé qué y tal, pues oye, pues mentimos un poco a algunas personas de la empresa porque necesitamos de su ayuda para una serie de cosas y les dijimos que estábamos cerrando una ronda, pero nunca dijimos la palabra venta. Pero como mínimo, pues para que supieran que a lo mejor no estábamos a veces tan enfocados en el día a día porque estábamos en otras cuestiones o porque pedíamos tanta información. Para ellos realmente estábamos en la solución 2, ¿no? Vamos a por la gran ronda de inversión, a ver si conseguimos que Pernod entre como inversor. Exactamente. Sí, totalmente, fue así. Pero te digo más, Pernod, nosotros ya los conocíamos y teníamos una gran puerta de entrada a nivel de contacto y 2 o 3 meses antes de empezar el proceso, yo ya cogí mi mochila y me presenté en las oficinas diciéndoles, señores, nosotros somos Ubinum, hacemos esto, queremos vender la compañía y vosotros sois los primeros de la lista. A partir de ahí hablamos. Por si alguien se pierde en la nomenclatura, ¿no? Porque esto al final, lo de M&A, igual hay gente que tal, es Mergers and Acquisitions, que es lo de fusiones y compras, ¿no? Fusiones adquisiciones. Una boutique especializada en hacer este tipo de operaciones de venta. Y al final, por lo que me dices, el contacto de Pernod ya era tuyo antes de trabajar con ellos. Sí, eso ya era contacto, ya el contacto era mío, pero claro. Pero igualmente te dan la estructura mental o el saber cómo se negocia todo esto, ¿no? Eso, la negociación, claro, es que hay muchísima due diligence, hay un montón de cosas. Es decir, el contacto, claro, generar un contacto, un lead es súper importante, pero un lead es un lead, es decir, después hay que trabajarlo y hay que matarlo, es decir, hablando bien, es decir, que concluya y que todo funcione, que el contrato esté alineado a tus intereses, no solo a nuestros intereses de los fundadores, ¿no? Alineados a los intereses de los socios, ¿no? Porque muchas veces las operaciones no cristalizan, no por no haber llegado a un acuerdo de precio, sino porque las condiciones puestas por el comprador no acaban siendo aceptadas por algunos de los socios del vendedor. Entonces, imagínate que el fundador, los fundadores, y estás contento con el precio, estás de acuerdo con las condiciones y un socio que tienes ahí te mata la operación y te mata el esfuerzo de 10 años. ¡Wow! Entonces, por eso, hostia, tener un buen contrato con tus socios, donde los fundadores tienen cierto poder de decisión, te marca mucho tu futuro, porque si no siempre tienes esa espada detrás de Damocles, ¿no? Que es wow, pero cuando llegue el momento, ¿estos estarán con nosotros o no estarán? Y yo lo entiendo, porque al final todo es un juego de dinero, todo es un juego de cada uno defiende sus intereses, cada uno juega su rol,
Pero claro, es decir, muchas veces se dice que el mayor enemigo lo tienes dentro, ¿no? Nosotros no, porque nuestros inversores todos se portaron fantásticamente bien, no tengo nada que decir. Pero wow, es un... Yo me puedo imaginar algún emprendedor que ha llegado al momento de la venta, que tiene esto tan cerquita a una firma y que se vaya a la mierda porque un socio, por los motivos que sean, te lo tumba. Wow, esto debe ser durísimo. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Y ahí, amigas y amigos, es donde nos quedamos con lo importante que es un buen acuerdo de socios cuando se montan las empresas y se negocian las rondas. Correcto. Cosas que al final la gente nunca las piensas cuando estás al principio, pero pensar en este tipo de historias, ¿no? De que, por ejemplo, los mayoritarios obliguen a los minoritarios a aceptar si hay una oferta grupal de venta y cosas así, ¿no? Bueno, sí, el tagalón. Si quieres esto, hasta me parece normal. Es decir, al final, porque si no, no puede ser que un minoritario con 0,3% te facilite la venta, porque eso es un absurdo. Pero yo lo digo más en derechos de veto o en liquidation preference, que según cómo pues, los fundadores se quedan con cero, pues, hostia, eso son cosas que son durísimas, ¿no? Es decir, por eso, totalmente de acuerdo. Pon un buen abogado en tu proyecto y no pienses tanto en levantar tanto dinero y en tener rondas con niveles de precio tan altos que después te compliquen la salida. No pienses solo en el presente, llévalo al futuro. Eso es muchísimo más importante. La primera oferta de Pernod Ricard, comentabas que no fue como esperabas, que te dio un bajón ahí importante, porque al final, claro, esto tú puedes muy buen feeling, tiene todo el encaje, pero después hay que ponerle una cifra, ¿no? En la servilleta hay que poner cuántos ceros tiene el asunto. Y lo típico, ellos habrán puesto un cero de menos y tú te quedaste con el bajón, ¿no? Es decir, ahí entramos en lo importante, delicado y lo etéreo, que es lo de las valoraciones de una empresa. ¿Cómo lo valorabais vosotros y qué valoraban ellos entonces? Vale, bueno, ¿cómo lo valoraron ellos? No lo sé, porque nunca me lo dijeron. Bajo, muy bajo. No, te digo, el cómo construyeron el número, eso sí que no lo sé. Es decir, nosotros lo construimos por un múltiplo de ventas, ¿vale? Un múltiplo de ventas, pues eso era nuestro valor. Básicamente mirando por cómo se había vendido pues empresas marketplaces o empresas competidoras, pues intentando encontrar un baremo estructural en ese sentido y sabiendo que ya éramos rentables, que eso cambia mucho la foto de una compañía cuando es rentable de cuando no lo es. Por eso tan importante es poder vender una compañía cuando ya empieza a dar sus frutos, porque maximizas el valor de lo construido, de lo que has realizado. Esperar un año o dos puedes cambiar totalmente tu precio. Entonces, o sea, yo animo a la gente a esperar al buen momentum, ¿no? Cuando la curva está así y cuando no ha empezado a planear, ¿no? Pues entonces ya no te compra nadie, ¿no? Y probablemente ellos, no sé si lo midieron de esta forma, pero bueno, tuvieron menos en cuenta quizás sinergias tecnológicas o otros elementos que quizás nosotros poníamos más en valor. El hecho es que nosotros siempre dijimos muy claro cuál era nuestro mínimo para vender y, oye, pues ellos hicieron sus números y nos dieron otra cifra. Y básicamente, pues ese momento bajón fue horroroso. Es decir, después de 15 meses y de 6 meses hablando con ellos y haciendo due diligence y todo esto. Es decir, no se llegó a ese momento oferta hasta 6 meses después de estar hablando con ellos. Lo normal no es así. Es decir, lo normal es tener una letter of intention, ¿no? Lo que se llama la LOI, si no me equivoco, en el cual empiezas a hacer la due diligence cuando ya has acordado las principales cosas, como el precio. Entre ellas el precio. Entonces, pequeño detalle. No, entonces, la LOI, si en nuestro caso fue un poco extraño, bueno, da igual, no voy a entrar el porqué, pero digamos que en la LOI el precio estaba, pero había una franja muy grande. Entonces, una horquilla entre 1 millón y 50 millones. Sí, una horquilla grande. Y entonces, claro, dentro de esa horquilla había un dinero, un precio que sí que era el que nos encajaba y otro que no. Y entonces, pues ellos lo que hicieron fue coger la horquilla y en la parte muy baja, ¿no? En la parte baja. Y entonces, claro, eso fue un momento hachazo, momento duro. Fue un momento, lo comenté en el post, momento un poco se nos va, pero quizás nos fue bien. Cuando digo se nos va fue, wow, tenemos un plan B, tenemos otra opción, empresa interesada, aunque yo no lo veía muy claro,
pero básicamente nuestro plan es este y ya está. Y entonces dijimos, pues no, les mandamos a la mierda, ¿no? Y entonces en plan visceral, en plan emocional, estos de que van, oye, al final es un juego, no es un juego entre comillas, ¿no? Pero es una negociación. Pero claro, cuando tú eres emprendedor, le has metido tanta energía, has estado 10 años dándolo todo, es difícil ser totalmente puramente mental en ese momento y que lo emocional no arraiga. Ahí es importante el M&A, ¿no? Porque te tranquiliza, te intenta poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero bueno, oye, pues los mandamos a la mierda. Básicamente, los mandamos a la mierda y sin tener plan B y teniendo solo 4 meses de caja o 5, no teníamos más. Estábamos un poco locos, pero pues mira, quizás nos equivocamos, pero creo que fuimos tan drásticos en el no que eso les hizo a ellos replantearse las cosas. Porque al final era una negociación. Entonces, y siempre el más grande es el que más tira más abajo los precios. Es el más negociador, porque al final tiene las armas para negociar. Si no me compran a mí, pues compran a otro. ¿Sabes? Es decir, lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, pues fue un mes de renegociación intenso. Pero bueno, oye, pues fue una negociación. Ellos recapacitaron, renegociamos y llegamos a ese punto de encuentro que es el que nos habíamos puesto entre ceja y ceja y lo conseguimos, ¿no? Entonces, pues bueno, acabó bien, pero fue esa montaña rusa fuerte en el momento de la salida, ¿no? No sé si fue público realmente, pero ¿se sabe o se llegó a saber? No me lo vas a decir tampoco. No te lo voy a decir tampoco. Creo que no es lo más interesante. Y solo te diré que todos los socios ganaron dinero, todos se fueron contentos y los... ¿Vosotros también, los fundadores? Bien, con lo cual eso para mí es... ¿Qué parte teníais de la compañía cuando Pues vendisteis? teníamos, eso sí, no es público, pero creo que lo puedo decir. Creo que casi un 40% de la compañía. Entre los tres. Entre los tres, sí, creo que sí, un 40% más o menos. Lo digo de memoria. Sí. Que no era más del 50, al final siempre es esta historia, no era más del 50. Porque claro, después de 4 rondas tener más de un 50 es complicado. Por eso también un pequeño consejo a los emprendedores cuando quieren levantar pasta muy rápido, o sea, lo máximo que puedes esperar a no diluirte en la primera ronda, eso lo ganas después. Es decir, más que nada, porque si captas dinero muy rápido y te diluyes mucho, que diluirse tampoco es tan importante, ¿eh? Es decir, al final lo que es importante es hacer una gran compañía. Pero sí que nosotros, justamente, levantar poco dinero, lo que permitía es que, aunque hiciéramos varias rondas, nos diluyéramos no tanto. Y al final, tener casi un 40% o un 40% en el momento de venta, después de 10 años, creo que está bien. Es decir, a nivel percentual, es un buen porcentaje. ¿Y cuáles eran los datos de Ubinum en ese momento máximo, ¿no? Antes de la venta? Para entendernos, ¿no? En plan, la foto era de equipo de facturación. ¿Qué datos teníais? Nosotros estábamos, cuando vendimos, pues estábamos en 25 personas en el equipo, vendíamos algo más de 10 millones de euros anuales, éramos rentables. Teníamos una tasa de recurrencia del 45%, no sé si teníamos en cartera históricamente más de 200.000 clientes. Bueno, pues más o menos son los datos. El conversion rate, que antes era el 0,3 cuando estabas en afiliación. Era más alto, sí, era más alto. Comentabas en el artículo que decías que estuviste a punto de tener un infarto varias veces. En plan, que en esas etapas, ¿no? Que tardaste meses en recuperarte del cansancio emocional, en volver a ser feliz. Sí. Claro, tú lees esto y te quedas como, ok, ¿vale la pena tanto esfuerzo a nivel personal para hacer algo así? A nivel de cómo te jodes la vida, hablando un poco mal, durante, año y medio, ¿no? Que fue esto. No lo sé, es decir, creo que el emprendimiento no está hecho para todo el mundo. Y para no mucha gente, dejémoslo así. Creo que cuando leo noticias que también por el COVID, que lo entiendo perfectamente, la gente emprende como loco, porque no le queda otra solución y eso también es duro. Pero puede ser más duro si pierdes la casa, el matrimonio y otras cosas y la salud. Entonces, también pongo un warning en ese sentido. Claro, en ese momento no te compensa. Es decir, eso está claro.
pero bueno, es decir, es lo que hay. Es decir, Ahí ya no quedaba alternativa, ¿no? Había que tirar para adelante. es lo que hay. Creo que sí, creo que lógicamente mi mujer está muy preocupada, que mis mejores amigos estaban muy preocupados. Aunque yo soy una persona un poco introvertida en estos temas también, pero bueno, los amigos de verdad de mi mujer, pues lógicamente lo tenían mucho más claro. Entonces, claro, si realmente me hubiera pasado algo así, pues claro, compensa cero. Creo que... Como no me va a pasar... Creo que también es yo siempre digo que todo esto, no, eso, el emprender, vender, el dinero, sí, pero para mí centralmente el dinero es importante, pero el dinero es lo de menos. Para mí lo que es importante es el viaje. El viaje es lo importante, lo aprendido, las emociones, con lo que te quedas, la gente que conoces, lo que compartes, eso es lo importante, es el viaje. Y entonces en ese sentido sí que compensan, porque al final pasar malos momentos te hacen valorar otras muchas cosas y que si en un futuro te vuelve a pasar o estás en una situación parecida, pues quizás te lo tomas de otra forma. O si vuelves a emprender, como ha sido en mi caso ahora con Codely, lo haces con una perspectiva distinta. Entonces, creo que esos aprendizajes son oro y creo que también es un aprendizaje mío de tomarme las cosas de otra manera para no llegar a ese límite, ¿no? Pero bueno, es fácil decirlo y después hay que conseguirlo, ¿no? Y después estuviste 2 años, ¿no? Dentro de Ubinum, dentro de Pernod Ricard. ¿Eso eran los míticos 2 años que están en contrato con la venta? ¿Ya tenías claro que te ibas a ir al acabar o cómo era el asunto? Vale, lo que yo hago de forma habitual es no pensar en el futuro, no hacerme ningún tipo de expectativas. Creo que hacerse expectativas es algo erróneo porque lo único que haces, provoca muchas veces, que es que te frustres. Entonces yo empecé de una forma muy llana, casi hasta, bueno, que sabe lo que sea, y entonces fue mucho mejor de lo que yo me pensaba. Entonces, ¿por qué fue mucho mejor? Primero, porque son muy buena gente y hay una buena filosofía de compañía y la gente de esa compañía generalmente no se va. Con lo cual, bien, hubiese sido difícil escoger peor comprador en ese sentido, mejor comprador en ese sentido. Mejor comprador. Mejor comprador en ese sentido, ¿no? Segundo, que era una persona pues muy respetada y que lógicamente se oía mucho lo que tenía que decir. Pero lógicamente la empresa se iba haciendo más grande, se compró otra compañía, voz de boca, se iba reestructurando la compañía, pusieron un CEO, yo ya no era el CEO de la compañía. Cada vez que pasaba, aun siendo una persona muy importante en la organización, yo no tomaba todas las decisiones y es normal, porque al final el que te paga es el de arriba y estás en una estrategia, aunque éramos muy independientes, pero no quita el hecho que estás dependiendo de una compañía que cotiza en bolsa y que factura 13.000 kilos. Entonces, que hay, no sé si hay 20.000 empleados o 15.000, no sé, hay un montón. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, cuando yo recuperé toda esa energía y todo esto, lo di todo, di toda la transición, pero llegó un momento que desgraciadamente fue justo cuando empezó la primera hora del COVID, ¿no? Pues en febrero o marzo, donde dije, bueno, vale, va, ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer, porque legalmente no estaba obligado a hacerlo, lo hice porque creía que era lo correcto. Y dije, pero bueno, ahora ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer, piensa en ti y piensa en lo que quieres hacer. ¿Quieres seguir aquí o no quieres seguir aquí? Y piensa en el futuro, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuve un mes pensando, dándole vueltas. Hasta ahora no había querido pensar, había evitado ese tema en mi cabeza. Y bueno. Pero claro, nos confinan y es lo que tiene, ¿no? Uno se pone a pensar en las cosas. Exacto, sí, nos confinan. No, pero eso me jodió porque tener que dimitir en videoconferencia no me mola nada. Eso sí que es algo que es un fail que me queda, pero claro, tampoco sabía hasta cuándo íbamos a estar, ¿no? Entonces tenía que seguir con mi vida, ¿no? Y entonces, pues nada, pues tomé la decisión y no sé si fue más o menos en el mes de abril, en abril lo dije, si no me equivoco, para dejar 3 meses e irme a principios de julio, ¿no? Irme bien y dejando pues todo hecho. Sí. Y eso fue salir en julio. ¿Esto de Codely, ya lo tenías en mente o empezó... o fue como, no pienso en el futuro a ver qué me encuentro? No, digamos, cuando yo tomé la decisión de irme y comunicarlo, yo no tenía nada hecho. Absolutamente nada hecho. Sí que con Codely, con los socios de Codely, con Javi, con Rafa, ya estaba hablando con ellos, pero no había cerrado nada. Estábamos discutiendo de muchos temas y lo cerramos, pues no sé si fue en mayo o algo así, o en junio. Y entonces ya pues me súper contento porque aparte, me podía tomar 2 meses de vacaciones, que desde mi época universitaria pues no había podido hacerlo.
Y eso, pues, quizás tenga que haber tomado algún mes más, pero bueno, me tomé 3 meses de vacaciones que está genial. Y a partir del inicio de septiembre, pues estoy a muerte y a full con Codery, ¿no? Que es un mundo totalmente nuevo y súper excitante, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste Codeli, Codeli.tv. Pues mira, Codery es una empresa fantástica que crearon pues, mis dos socios, Javi y Rafa. Pues es una plataforma online de formación para programadores de alto nivel. Básicamente, o por un lado, programadores o tanto de back como de front que busquen desarrollarse y crecer en su conocimiento, o empresas que necesiten para sus equipos técnicos formación continua para seguir mejorando de nivel y que eso, lógicamente, genere un ROI positivo después en el producto, en el talento de sus equipos y tal. Lo bueno es que Javi y Rafa son unos máquinas, lo hacen de miedo. La empresa Escodri enseña y entretiene, es decir, es enseñar y entretener. Porque eso, entretener, en el mundo de la formación, en el mundo de la programación, no es tan evidente y son unos auténticos showmen y entonces básicamente pues lo hacen de miedo y es una formación muy práctica y súper entretenida y eso y con un nivel de calidad brutal. Es lo que hace Codri tan diferente, ¿no? Es decir, que estamos en un nivel top y una forma de enseñarlo totalmente nuestra. Y nada, estoy encantado porque, uno, primero, mis socios son fantásticos. Dos, tengo un producto con muchísimo margen, que ya he salido del margen pequeño. Después de venir de ser un marketplace y estar ahí con el margen tan pequeño, ir a la formación te explota la cabeza, ¿no? Exacto. Tres, creo que tener un producto propio me cambia mucho, porque yo hasta ahora revendía cientos de miles de productos de terceros, y tener marca propia, producto propio, es algo muy distinto y creo que es súper agradecido, porque construir tu propia marca tiene una serie de necesidades, de complicaciones, pero también te da unas posibilidades tremendas y eso ya depende más de ti aún y eso mola. Y cuarto, es volver al barro, pero volver al barro de una forma diferente. Es decir, que Javi y Rafa ya han picado piedra durante 2 años, ya han hecho traccionar la compañía. Tenemos compañías increíbles como Social Point, como Wallapop, como FreePick o muchas más que usan nuestras formaciones para sus equipos. Entonces, ellos ya han bajado mucho el nivel de riesgo de lo que es empezar de cero una startup, ¿no? Ya han hecho ese trabajo inicial y yo vengo a ayudarlos pues a hacer escalar esa compañía y a llevarlo pues al siguiente nivel, ¿no? Digamos, y creo, pues creo que es un bonito engranaje. Me voy a divertir, es decir, eso es lo que quiero. Que es un cambio muy grande, ¿no? De sacar tu idea propia desde cero a, no sé si aquí estás igual asentado con un partner, con algunas shares de acciones, pero ya es ser uno más casi, ¿no? De trabajo cuenta ajena. Bueno, cuidado, en la empresa somos 4, es decir, tampoco creas que... No, yo entro como socio de la compañía, soy con ellos como socio y luego somos dos socios, yo y otra persona que hemos fichado hace poco, Nuria como responsable de frontend y soy, pues oye, somos los 3 juntos a muerte con Nuria y ahora, oye, que la empresa lleva 2 años, de que hay mucho por hacer y ellos han sembrado fantásticamente pues lo que es ahora Codery. Vale, me rindo. No ha sido dar un paso atrás de, bueno, ahora voy más tranquilo, me meto en otra, pero me meto al 100% como socio y para empujar como ellos, ¿no? Estoy en el barro a tope, volviendo a hacer facturas, que hacía años que no hacía una factura, estoy volviendo. Me parece muy interesante, ¿no? Del proyecto de Codely, algo que creo que cada vez se ve más, ¿no? Que al final, es decir, yo lo pruebo, entro, no soy programador, no soy cliente tipo, ¿no? Pero que busque el curso que busque, al final lo que llegas son 29 euros al mes. Correcto. Es decir, que es eso de suscríbete, ¿no? Pagas poco por cada curso. Si me interesa este curso, dirás, bueno, 30 euros los pago sin ningún problema. Y bueno, te cuela, ¿no? El membership site pensando en que fidelices y te quedes haciendo más cursos, ¿no? Esto para mí lo veo cada vez más y me interesa mogollón como modelo. No sé cómo ves un poco el ecosistema de formación, ¿no? Porque tú al final te has metido, pero no te has ido a una gran empresa de formación, sino en una empresa súper vertical y que va a un ticket medio muy bajo de ese estilo, ¿no? Correcto. Me encantan los modelos de suscripción, me encantan. Como tío de negocio que soy, me apasiona que el dinero entre en caja cada mes. Entonces, sí que es cierto que tenemos bastantes competidores que ofrecen los pagos por curso. Nosotros creemos que el one shot y de aprender simplemente una cosa, no. Si hay una formación continua,
de suscripción al final es el modelo que da respuesta a lo que pensamos que tiene que ser la experiencia en Codery, ¿no? En la experiencia en cuanto a formación. Entonces, los modelos de suscripción son modelos súper potentes a nivel de revenue y a nivel de... Ahí tienes que trabajar muchísimo el engagement del usuario. Eso también te implica muchísima presión en cuanto a la generación de nuevos contenidos, porque siempre tienes que estar satisfaciendo, ¿no? Tener nuevas necesidades de tus clientes. Pero sin duda creo que es el modelo idóneo. Y al final es un modelo muy parecido a Netflix. Al final, oye, yo me suscribo 4 meses, hago, no sé, 8 o 9 cursos, ¿vale? Durante 2 meses no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, o estoy de viaje, o dedico a mi familia, o lo que sea, y después vuelvo a formarme y me vuelvo a dar de alta. Es un modelo también muy fácil para el usuario, porque en cualquier momento toma sus decisiones, entra y vuelve, y nos pasa un montón de gente que está unos meses con nosotros, pausa 3 meses y vuelve. Y al final eso es lo importante. Qué bueno. Y al final, como a la gente le encanta lo que se hace en Codery, pues la gente vuelve cuando tiene un momento, porque el problema siempre es el tiempo. ¿Por qué te das de baja de Netflix y todo, y de HBO y tal? O porque ya te has comido todo el contenido que te mola, o porque no tienes tiempo. Es decir, bueno, o si no, sí, o porque no vas mal de dinero y tal. Pero generalmente es más por esos motivos, ¿no? Es decir, pues es lo mismo. Es decir, creo que hay muchas... Y al final digo mucho Netflix porque es enseñar y entretener. Y insisto, es decir, en el entretenimiento. Creo que el entretenimiento es súper aburrido. Como era súper aburrido ir a la universidad y que te suelten el rollo, es súper aburrido a veces pues escuchar muchas cosas en internet que te sueltan el rollo de algo y que, vale, tengo que comerme ese conocimiento, interiorizarlo. No, es que formar tiene que ser divertido. Es decir, no sé si la palabra es divertido, quizás exagero, pero tienes que pasártelo bien, porque es que si no, si te lo pasas bien... No puede doler, no puede doler. No, es que si te lo pasas bien, lo interiorizas mucho más. Es que eso está demostrado. Entonces, si lees un libro que te apasiona, lo devoras y tal. Y si no, a veces lees libros en diagonal y no te acabas enterando de nada porque no estás concentrado. Y eso es el reto. Sí, no, tiene mucho potencial. Lo mismo que los podcasts. Entiendo que al final el reto es... Claro, que el reto estará al final, en vuestro caso, en estar, no sé, el ritmo de nuevos productos, ¿no? Pero igual cada semana sacando algún vídeo nuevo, algún cursito nuevo, ¿no? Cada semana sacamos contenido y aparte hay que contenido gratuito y de pago. Tenemos un canal de YouTube con 45.000 personas que nos siguen cada semana y cada semana estamos sacando contenido justamente para esa dualidad del gratis y de lo del pago, ¿no? Porque hay que entretener también la comunidad, que es un elemento fundamental. Bueno, lo mismo me imagino que te pasa a ti, es decir, estar constantemente entrevistando a gente y sacando nuevos vídeos, nuevos podcasts, justamente para que la gente esté siempre pensando en lo que estás haciendo, ¿no? Pues es ese engranaje. Sí, solo nos falta dar ese pequeño saltito al membership site. Bueno, has visto ahora que también es interesante todas las newsletters que están ahora verticales, que están ahora pasando a ser de pago. Mira, justamente leí ayer o antes de ayer un tío en Bloomberg, en Estados Unidos, que trabaja para Bloomberg haciendo todo reviews de startups, mundo inversión y tal, que ha dejado su trabajo para montar sus newsletters de pago. Es decir, Sí. Es tremendo. Es decir, todo el mundo hace newsletters y newsletters de pago. Bueno, Nico, se nos escapa la hora. La última pregunta sería si tienes alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien darle la tabarra con esta entrevista, igual que lo hicimos contigo, que, por cierto, nos recomendó Antonio Fagundo de Más Altos. Vale. Pues bueno, es una buena pregunta. Mira, te recomiendo 2 personas. Jordi Ver, el fundador de Habitísimo, ahora con Culinari, o Xavier Pla de Llorens, fundador y CEO de Deport Village. De Deport Village. Muy interesantes los dos. Ok, apuntados. Pues Nico Bour, muchísimas gracias por ayudarnos, ¿no? Por a que la gente tenga un poco más en mente estas estrategias de salida cuando se metan en los negocios y aprender un poco de tu experiencia. Y también por esta introducción al mundo de Codery, que ya te digo que tiene súper buena pinta. Muchísimas gracias. Gracias a ti y nada, hasta otra.